Este es un caso interesante, ¿no? Que tuvo su origen en una consulta que presenta el presidente municipal de Guadalupe, de Nuevo León, al Francisco Reinaldo Cienfuegos Martínez, ya que en esa calidad expresa su interés por contender a una diputación en la vía plurinominal, es decir, en la lista que presente su partido político para la elección de diputados por representación proporcional. Y con esa expresión y en esa calidad de presidente municipal, consulta a la Comisión Estatal Electoral en marzo de este año si le es aplicable el artículo 48, fracción sexta y el segundo párrafo de ese artículo en relación con el 145 de la Ley Electoral de Nuevo León, si le es aplicable la separación que ahí se prevé para quienes ejercen el cargo de presidente municipal. Una separación de 100 días naturales con anticipación a la celebración de la elección. Inclusive en su consulta pregunta si de ser aplicable el plazo de separación, cuándo puede regresar a ejercer el cargo a partir de o después de la celebración de la elección. La Comisión Estatal Electoral responde a esta consulta estableciendo un criterio a partir de su interpretación que le exige a este presidente municipal, en caso de ser aspirante a la diputación por la vía de representación proporcional, que se debe separar de su cargo cuando menos 100 días naturales antes de la fecha de la elección. Y respecto a la segunda pregunta de cuándo puede regresar, la comisión estima que es incompetente para determinar esa cuestión. El presidente municipal Cienfuegos impugna esta respuesta que da la Comisión Estatal Electoral y la Sala Regional Monterrey emite una sentencia analizando la consulta y revoca el oficio de la Comisión Estatal Electoral, toda vez que en consideración de la Sala Regional Monterrey, el mandato de separación del cargo previsto en el artículo 48, párrafos primero, fracción sexta y el párrafo segundo de la Constitución local no es aplicable a los presidentes municipales que busquen ser electos como diputados locales por el principio de representación proporcional. Con esa conclusión yo estoy de acuerdo y el proyecto también se presenta en el sentido de confirmar esa conclusión. Sin embargo, la Sala Regional Monterrey argumenta, más allá de esta conclusión, que entre sus razones, que este artículo 48 no prevé la figura o el supuesto de presidentes municipales que aspiran a diputaciones por el sistema de representación proporcional y señala que no es posible extender la restricción a una clasificación que el Congreso local no fijó, es decir, este tipo de cargos en el caso de presidentes municipales aspirando a diputados por la vía plurinominal. La Sala Regional Monterrey, para decir que no es posible extender esta restricción, hace una interpretación del artículo primero constitucional de su párrafo primero y del artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a que los derechos no pueden restringirse o suspenderse válidamente en razón del interés general y de acuerdo con el propósito que han sido establecidos, y concluye que el Consejo Estatal tenía que hacer una interpretación más favorable del artículo 48, párrafos primero, fracción sexta y segundo de la Constitución local. En esta interpretación más favorable, evidentemente no se podía, en palabras de la Sala Regional Monterrey, no se podría así incluir el supuesto de separación de quienes pretenden, siendo presidentes municipales, ser postulados por la vía de representación proporcional a una diputación local.
ante esta decisión de la Sala Regional Monterrey, aquí acude como recurrente el Partido Acción Nacional y digamos, de manera muy general, permítanme sintetizar, el planteamiento que hace el Partido Acción Nacional es que la Sala Regional Monterrey no realiza un estudio correcto ponderando el derecho a ser votado del presidente municipal frente a el principio de equidad en la contienda que se protege con la regla de separación de los cargos públicos para ser postulado, y pide que se haga ese análisis comparado y además desde una perspectiva constitucional solicita que la Sala Superior se pronuncie respecto al alcance de los preceptos analizados por la Sala Regional Monterrey y también cuestiona la argumentación respecto a implementar una acción en favor del aspirante presidente municipal a un cargo de diputación por el principio de representación proporcional. Y si esta interpretación no estaría conculcando el principio de equidad en la contienda. Y este planteamiento es interesante si, y aquí expreso mi opinión, si el problema realmente existiera, es decir, si no fuera un aparente problema jurídico el que se plantea, y también si realmente existiera la posibilidad de hacer una interpretación más favorable y otra menos favorable, ¿no? Es decir, el principio pro persona necesariamente exige la posibilidad lógica y jurídica de aplicar la norma desde distintas interpretaciones y con distintos alcances o efectos. Yo señalé, estoy de acuerdo con la conclusión de que este artículo 48 en la fracción sexta de la Constitución local no contempla el supuesto en donde los presidentes municipales desean o buscan aspirar a un cargo de diputación por representación proporcional. Y me parece que esa conclusión, o a esa conclusión se puede llegar de una lectura prácticamente gramatical y sistemática de la normatividad electoral en Nuevo León. Y de hecho, en mi opinión, sostengo que no es posible otra interpretación, de tal manera que el principio pro persona no cabe dentro del análisis o la metodología para valorar los alcances en la aplicación de esta norma que es cuestionada y que fue materia de consulta. El artículo 48 en este párrafo primero, fracción sexta, si no me falla la memoria, dice lo siguiente. No pueden ser diputados, ¿no? Establece varias fracciones. La sexta señala los presidentes municipales, por los distritos en donde ejercen autoridad. Esta es la norma que se tiene que interpretar y además el segundo párrafo de ese artículo señala lo siguiente. Los servidores públicos antes enunciados, es decir, los que se enumeran de la fracción 1 a la séptima, excepto quien ejerce la posición de la gubernatura, podrán ser electos como diputados al Congreso. Es decir, la regla general es no pueden ser electos estas personas que ocupan estos cargos en los supuestos normativos y los alcances de cada fracción. Sin embargo, cuando se separen de ese cargo público, cuando menos 100 días naturales antes de la fecha en que deba celebrarse la elección, sí podrán ser postulados a un cargo de elección popular. Entonces, de estas dos normas yo derivo lo siguiente. En primer lugar, hay una restricción para que quien es presidente municipal no pueda ser diputado en aquellos casos en donde pueden ser electos en los distritos en donde ejercen autoridad. Ahora, si se separan, ¿no? Podrán ser entonces
diputados por alguno de los dos principios. Ahora, la cuestión jurídica a resolver es si el principio de representación proporcional está implicado o contemplado en este supuesto normativo. En mi opinión, no, porque cuando el legislador establece, en primer lugar, el término de distritos, se refiere a una categoría jurídica bien definida, que es una circunscripción territorial uninominal, a través de la cual se eligen diputados o diputaciones por el principio de mayoría relativa. Y una segunda restricción es que donde ejerce, o un segundo concepto, es el de ejercer autoridad como presidentes municipales. De aquí se puede desprender que quizá en otros distritos donde no ejercen autoridad, por ejemplo, no está en este supuesto. Sin embargo, también se puede, de esta lectura gramatical y sistemática, ¿por qué digo sistemática? Porque el principio de representación proporcional opera bajo una circunscripción territorial distinta a la de distritos, y es una circunscripción plurinominal que abarca toda la entidad, es decir, todo el conjunto de distritos que comprendan la geografía electoral del Estado de Nuevo León. Y es bajo esa circunscripción que se elige a las diputaciones por representación proporcional. Es posible que un presidente municipal ejerza autoridad en el conjunto de distritos que abarca toda la circunscripción plurinominal. Pues la respuesta es no. Digo, en una lógica elemental, un estado está compuesto por varios municipios, ¿verdad? Entonces aquí se refiere exclusivamente al municipio, una demarcación territorial, y a la convergencia de ese municipio con otra demarcación territorial que se llama distrito, que es la circunscripción para elegir diputaciones de representación de mayoría relativa. Luego entonces, cuando se establece la posibilidad o la excepción para ser postulado a diputado, en el segundo párrafo de este artículo, se debe aplicar de manera estricta. Uno, porque así lo señala el propio legislador, no abre más supuestos, se refiere a los servidores públicos antes enunciados, es decir, no aplicaría a otros servidores públicos en principio, y establece la excepción únicamente del gobernador y habilita a que cualquiera que puede ser candidato a diputado al Congreso lo pueda hacer si se separa 100 días, con 100 días de anticipación. Así que esta exigencia de separación o este requisito aplica en la fracción sexta a aquellos presidentes municipales que buscan ser candidatos o candidatas a las diputaciones de mayoría relativa en aquellos distritos en donde ejercen autoridad. Ahora, y esto se corresponde, digamos, con el sistema electoral del Estado de Nuevo León. Con esta lectura, en mi opinión, es suficiente para excluir de este supuesto normativo el hecho de un presidente municipal que aspira a ser diputado por la vía de representación proporcional. Y como consecuencia de la interpretación de este artículo 48, entonces puede ser candidato sin la necesidad de separarse del cargo. Y es ahí en donde se coincide en la conclusión. Y tiene razón la Sala Regional de Monterrey en revocar el oficio a través del cual la Comisión Estatal Electoral señala la obligación de separarse. Ahora, para decir que no es aplicable la separación, no hay que aplicar ningún principio pro persona. Ahora, para establecer que no es extendible por analogía o por mayoría de razón o por cualquier método interpretativo, me parece que tampoco es necesario, es más, ni siquiera es procedente tampoco aplicar este principio de pro persona, porque este tribunal electoral
y también, digamos, en el sistema interamericano, se reconoce que cuando tenemos restricciones ante derechos fundamentales, estas deben estar explícitas. Y ha sido un criterio jurisprudencial de este tribunal que no es posible extender por analogía, mayoría de razón o algún método interpretativo un requisito válido que tiene un fin legítimo, como es la separación días antes de la elección. Y tiene un fin legítimo precisamente relacionado con la equidad de la contienda. Ahora, cuando el Partido Acción Nacional señala que se compromete la equidad de la contienda, en primer lugar hay que decir que es el legislador democráticamente electo, es decir, el Congreso del Estado de Nuevo León, quien hace esa primera valoración respecto de si hay una tensión en el ejercicio de este derecho sin la restricción de separarse con la equidad de la contienda. Así en abstracto. Y el legislador, el Congreso de Nuevo León, presumimos que al no haber establecido en este artículo 48 de la Constitución local ni en alguna otra norma aplicable en la materia electoral la obligación de separarse, ya en su valoración, ¿no?, está decantándose porque no hay una tensión con la equidad. Y para abonar en esa lógica y en la deferencia hacia un Congreso que diseña así su sistema electoral, el proyecto, de manera muy atinada y pertinente, recoge otra línea jurisprudencial de este tribunal que se complementa con la aplicación estricta de requisitos que podrían considerarse una restricción. Y tiene que ver con el equilibrio que necesariamente se busca en el sistema de elecciones en su conjunto entre quienes ejercen un cargo y que no violen el artículo 134 constitucional, en donde se prevé, digamos, los bienes jurídicos a tutelar de equidad en la contienda a partir de tener una posición como representante público o funcionario público, y en donde se tiene al alcance recursos públicos, ya sean materiales o financieros, y en donde se ejerce una función en días y horas hábiles que podría, en ejercicio de esa función, si incide en los procesos electorales, en las campañas, que podría afectar la equidad. Pero para eso hay una serie de restricciones, ¿no?, respecto al uso de recursos públicos contenidas en la Constitución y en distintos precedentes de este tribunal, que obligan a respetar, ¿no?, el uso imparcial de recursos públicos, el principio de neutralidad de los servidores públicos, y esto a nivel local y federal, y en caso de que algún tipo de hecho o de práctica o conducta pudiera comprometer la equidad, hay mecanismos para sancionarlo o para reparar en ese caso el principio de equidad en las contiendas. Así que no podríamos hablar en abstracto de que la no separación en términos de lo regulado en ejercicio de la libertad configurativa del Estado pueda influir en la equidad de la contienda de manera abstracta. Entonces tendríamos que atender a casos concretos en donde se tenga que demostrar que el presidente municipal en funciones, por alguna decisión, participación, actuación en ejercicio del cargo público, estuviera incidiendo en las campañas. Esto está dicho en el proyecto, de tal forma que así se responde el planteamiento que hace el Partido Acción Nacional. Que me preocupa y aquí en el proyecto se establecen las razones por las cuales se confirma la decisión de la Sala Regional Monterrey, y las razones son esta lectura gramatical, sistemática de la posibilidad de aplicar la separación, separándose de la aplicación del principio pro persona,
y me preocupa el hecho de que se razone a partir del principio pro persona el incumplimiento de requisitos que tienen un fin legítimo. Si empezáramos a hacer este tipo de ejercicios que en mi opinión son falaces, podríamos llegar a una consecuencia absurda, y es que tampoco tengan que separarse que los presidentes municipales que aspiran a una diputación de mayoría relativa, porque una interpretación en favor de esa persona es no aplicarle el requisito de separación del cargo público, ¿sí? Y se ha reconocido por este tribunal, por la Suprema Corte, en primer lugar, la libertad de configuración legislativa para regular este tipo de requisitos. Y en segundo lugar, que este requisito tiene un fin legítimo, entonces solo cabría analizar su proporcionalidad, su idoneidad, su pertinencia, digamos, constitucional. Y aplicar el principio pro persona como una posibilidad, digamos, de no exigir un requisito que tiene todas las características de atender a un escrutinio constitucional, podría generar una afectación al propio sistema de elecciones, porque entonces ahí sí podríamos estar vulnerando otros principios que son protegidos por el sistema electoral a través de la inaplicación de exigencias aprobadas por el órgano constitucional. Me parece que como Tribunal Constitucional debemos hacer un uso adecuado, pertinente del principio pro persona y en general considerar los efectos o las implicaciones que tiene la aplicación o el análisis constitucional, porque hay que, en principio, partir de esta deferencia al legislador y únicamente inaplicar o hacer alguna interpretación conforme cuando del análisis se demuestra que no se persigue un fin legítimo, que no es idóneo, que no es necesario o que no es proporcional o que es irrazonable. De otra forma, me parece que estaríamos quizá alterando no solo el diseño legislativo, sino también las reglas o los principios de las contiendas electorales. Eso es cuanto, Presidenta.